expresión humana en la cual la mayor recompensa es el amor mismo de Dios, su cercanía y amistad. Se trata de un premio de amor. Ahora los invito a empezar nuestra celebración. Les quiero decir un pequeño anuncio primero. Vamos a empezar hoy a dar unión dos ministros, mi persona y el ministro de la Eucaristía. Entonces ustedes van a ver que están ya marcadas otras dos líneas donde va a estar el ministro. Vienen en la misma fila como lo han venido haciendo, en una sola fila por el centro, pero se van distribuyendo, sea aquí o allá, según se vaya dando la comunión. Recuerdo la forma de comulgar, ustedes extienden sus manos, por lo general lo más fácil es colocar su mano izquierda arriba y abajo su mano derecha. Con eso recibe usted el cuerpo del Señor en su mano izquierda y con la mano derecha puede entonces ya quitarse la mascarilla a un lado, quitarse la mascarilla, comulga, se coloca su mascarilla y puede volver. También van a estar dos ministros a los lados, mirando y cuidando de que ustedes lo puedan hacer bien, como comulgar bien y no lo vayan a hacer mal. También porque hay momentos en que nos dan un susto a nosotros porque salen con la comunión por allá y eso no es debido. Tienen que comulgar inmediatamente, recibir la comunión siempre al frente. Entonces le pedimos el favor, por eso vamos a estar cuidando para que todo salga de la mejor manera. Vamos a comenzar nuestra celebración, se pueden colocar en pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos permita celebrar dignamente esta Santa Eucaristía y por eso nosotros hagamos esta primera presentación a Dios reconociéndonos y reconociendo ante Él que somos pecadores. Digamos por eso todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y digamos todos juntos, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo en su carta nos dice: lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Para seguir esta invitación, el cristiano debe buscar a Cristo. Para ello, ha de volver su corazón a la palabra de Dios, a la caridad fraterna y la oración constante. Escuchemos atentos. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor
tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos de la tierra, así aventajan los caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendiciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendiciré tu nombre, y no cesaré mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus dignos, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si al continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todo el día con fruto, no sabrá yo qué elegir. Me hace fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Porque a ustedes toca lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros.
Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es otra parábola que nos habla a nosotros del reino de los cielos. En ese querer el Señor Jesús enseñarnos lo que es el reino de los cielos, pero nos lo va diciendo a manera de parábolas, como enseñanzas que nosotros podemos mirar detenidamente e ir reflexionando para ellas, para ir entendiendo, porque el reino de los cielos es como un misterio muy grande, el cual nosotros no podríamos simplemente comprenderlo de buenas a primeras. Nos falta mucha capacidad, mucha inteligencia, y no podríamos hacerlo porque nos rebasa a nosotros la inmensidad de Dios. Pero el Señor nos va diciendo algo de ello para que así lo podamos nosotros ir comprendiendo. Hoy nos habla de una de esas enseñanzas a parábola, y la hemos oído acerca de un dueño de un viñedo y que va a buscar trabajadores. Pues cuando llega el punto de la cosecha, es decir, de arrancar las uvas, es solamente un tiempo específico y hay que saber qué días son, y por lo regular son muy poquitos días, y entonces hay que contratar mucha gente para que de un solo tajo se pueda recolectar todas las uvas. Y por eso nos está diciendo que es semejante a ese afán del trabajo. Y por eso miramos que este dueño no solamente va en la mañana y encuentra allá en la plaza de mercados, si ustedes, los que son un poquito más de edad, se daban cuenta que allí había un lugar siempre en los pueblos, en la plaza de mercado, donde llegaban los trabajadores desde jornadas pequeñas de la mañana, venían, y allí llegaban muchos a llevarse los trabajadores para trabajar en diferentes actividades, y eso era al inicio de la mañana, porque entonces se le pagaba el jornal, todo el día se le pagaba, y eso es lo que hace al inicio, pues cuadra cuánto es que se va a pagar. Normalmente en el tiempo de Israel ya se tenía un salario estipulado para cada día y era 1 denario, y entonces es lo que cuadra con los primeros. Vayan pues y se ganan ese denario, y se lo llevó a la viña. Pero también en su afán nos dice el Señor que este hombre sale también a diferentes horas, incluso a 1 hora, porque el horario era hasta las 6 de la tarde y la última hora la que va a buscar hombres es a las 5 de la tarde, lo que quiere decir que los últimos que contrató, por eso dicen los que estaban haciendo el reclamo, que trabajaron solo 1 horita, 1 hora. Pero lo que nos quiere decir el Señor son cosas maravillosas que podemos nosotros entender. Lo primero que tenemos que entender, y lo que nos está diciendo también las lecturas de hoy, Dios es generoso. Generoso en manera absoluta y grande, que nosotros no vamos casi a comprender por qué Dios es así, por qué es generoso, de tal manera que siempre sobrepasa su gran providencia y nunca nosotros podemos ganarle en generosidad, para nada. Por más que nosotros seamos buenos y queramos hacer muchas cosas por Dios, Dios no se deja ganar en generosidad. Eso nos lo han enseñado los santos, que Dios es tremendamente grande y misericordioso. Su generosidad rebasa los límites de nuestra vida e incluso nos hace comprender que su generosidad supera lo que la justicia humana no alcanza a comprender. Nosotros justamente marcamos y medimos todo. Por ejemplo, a 1 jornada de trabajo está el tiempo estipulado, a 1 hora de trabajo, la hora del dinero, y siempre es
lo justo, es decir, que tiene una tasa, pero el Señor nunca va en esa lógica, siempre es distinta y diferente. Pero lo que indica es el corazón de Dios es generoso y su misericordia es inmensa. Nada más pensemos nosotros lo que pasó en la humanidad y que nos lo enseña la revelación, que nosotros siendo buenos, el hacernos Dios tan buenos, pues también entró el pecado en el mundo. Y la paga de ese pecado fue la muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia, el sufrir y padecer en la vida mientras llegamos a la conclusión de la vida eterna. Y eso nos había alejado grandemente de Dios, el pecado, porque Dios infinitamente bueno nos hizo buenos, pero al entrar el pecado en el mundo nos alejamos de Él. ¿Cómo se podía pagar esta deuda? Pues nosotros, y nos lo dice la Sagrada Escritura, nosotros no podríamos pagar la deuda de ninguna manera. Incluso en el antiguo Israel se hacían sacrificios para alivianar esa carga y ofrecerle al Señor también sus sacrificios, pero dice, no se podía pagar la deuda completa. Es como cuando alguien se mete en una deuda, en un préstamo para pagar algo y le dan el préstamo a tantos años, porque normalmente los préstamos son así, queda uno casi pagando toda una vida un préstamo, y a veces se van subiendo los intereses porque cuando no se lee la letra chiquita, entonces se suben más los intereses y se le incrementan a usted, como que dice, entonces yo nunca voy a acabar de pagar esta deuda. Pues más o menos así era lo nuestro. Pero mire lo que hace Dios. Sabemos lo que hizo el Señor. Él mismo pagó su deuda. La deuda de nosotros la pagó Él mismo. ¿Cómo lo hizo? Encarnándose, y a su Hijo lo entregó en sacrificio y nos pagó la deuda. Es decir, Dios es tan tremendamente generoso que no nos paga de la misma manera. Si nosotros entendemos esto, vamos a comprender que al fin y al cabo el Señor paga a todos igual. Paga a todos igual. ¿Y cuál va a ser la paga completa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere pagarnos a todos igual? A los que el Señor ha creado, darnos la salvación. Y por eso es su afán, darnos su salvación, que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Esa es la paga del Señor, darnos la salvación a todos. Por eso el Señor siempre está llamando, y nosotros de por sí nada tenemos, ni siquiera la vida. ¿Quién puede decir que es dueño de la vida o que la puede prolongar por 1000 años? Sabemos que ni modo, ni siquiera la misma ciencia nos va a dar la capacidad de ser inmortales. No lo podremos hacer, hasta el momento no ha existido, no sabemos de nadie que haya hecho eso, de la inmortalidad, no lo podemos decir. Pero el Señor siempre sabe que nosotros no merecemos absolutamente nada, por derecho propio nada, pero nos da la vida, nos la cuida, y aún así siempre nos da mucho más para que podamos nosotros crecer, y nos anima a crecer. El Señor Dios, de una manera especial, siempre quiere pagarnos a todos de la misma manera. Por eso, si nosotros conocemos este amor generoso de Dios, sabremos entender esta parábola de que lo que está indicando el Señor Jesús es que Dios a todos les da su misericordia. ¿Y qué es dar su misericordia? Simplemente Dios le da a cada quien lo que necesita en el momento, lo que necesita, y lo que necesita para vivir, para desarrollarse. El Señor sabe muy bien. Por eso nosotros vemos a Jesús, que si en el antiguo, en el Israel que Él vivió, la gente le oía, por ejemplo, si habían personas enfermas, les decían que eran tremendamente pecadores y los aislaban. Los mismos pecadores, y los aislaban, que no se podía tocar un muerto, que se excluía a la gente de muchas maneras. ¿Y qué hace Jesús? Siempre veía a los más necesitados y se les acercaba a darles de lo que tenían, a darles el perdón, a curarlos, o incluso hasta revivir muertos. Siempre Jesús rompía esas reglas y se iba más, y nosotros sabemos que por eso fue mal tenido en cuenta, y eso fue lo que empezaron a ver: este hombre no cumple como está establecido. Pero nunca tuvieron un motivo, porque hasta el mismo que era el romano que lo iba a condenar, dice: yo no encuentro ningún motivo por qué condenar a este hombre. No había ningún motivo, porque lo único que se veía en Jesús era que era tremendamente generoso, y por eso dice: yo no entiendo nada de religión de ustedes.
Pero este hombre no, este hombre es bueno. Y eso es lo que hacía el Señor, siempre era más bueno que cualquier realidad, sobrepasaba las leyes humanas. Este Jesús nos enseñaba que Dios es generoso y que a cada uno le daba lo que necesitaba. Y que si alguien, y nos enseña a Dios, que nosotros podemos, si queremos recibir de Dios más y más y más, lo podemos hacer. Por eso su misericordia no tiene límites si usted la quiere recibir. Si usted quiere cerrarse a la misericordia de Dios, si usted quiere cerrarse al perdón de Dios, si usted no quiere ver nada con Dios, pues es usted quien cierra la generosidad del Señor. Pero el Señor siempre va a ser generoso. Y por eso nos dice, al que tiene se le da más, pero al que no tiene, porque no quiere trabajar, lo vemos en otra parábola, la parábola de los talentos, dice, quítenselo, porque no se pierde lo que se está dando. Pero al que recibe y quiere más, dice, por eso dice, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El Señor siempre nos enseña su generosidad y su misericordia absoluta con todos. Por eso siempre le da a los que necesitaban. Buscó gente para trabajar, aunque fuera 1 hora, y a todos les dio su salario justo. Trabajaron el día de hoy, tengan su salario, porque todos merecen su salario. Dice el Señor, el trabajador merece su salario. Entonces todos tengan su salario. Él no se puso a medir que si fue 1 hora, que si fueron 3 horas, que si fueron 10 horas. Dice, no, un denario para todos y cada uno, porque todos lo necesitan. Y todos lo necesitaban, porque pues ¿a qué va uno a trabajar si no necesita ganarse el día, el jornal de un día? Y aunque sea que lo contraten 1 a la mañana, se va a ganar el denario. Pero no podían reducir la tasa si lo contrataban más tarde. Entonces es lo que dice, el jornal de un día, ese es lo que se gana uno. Y eso fue lo que dio el Señor. Su misericordia siempre es más grande que los límites. Por eso le dice a este hombre, ¿acaso tú vas a tener envidia de que yo sea generoso con todos? De que yo haga con lo mío lo que quiero hacer porque es mío. Y así es Dios. Por eso nunca tengamos envidia de nada ni de nadie. Aunque nosotros veamos que a los otros les va bien, más bien que a nosotros, y que de alguna u otra forma no nos dejemos llenar el corazón de envidias, porque por ahí viene la perdición de muchos. La envidia es una de esas fórmulas tan grandes del enemigo de Dios, el demonio, para hacernos perder de vista que Dios es siempre providente. Y Dios le da a cada uno lo que necesita. Claro que sí, Dios siempre va a darle a cada uno. Por eso lo que yo debo hacer es mirar mi vida y darme cuenta que yo también soy bendecido por Dios. Y que Dios me cuida y que Dios me da a mí lo que necesito. Hay gente que vive en la escasez, es decir, son pobres, pero teniendo fe y teniendo a Dios en medio, son tremendamente felices. Cosa que si les llega la riqueza se pueden perder y pervertir. Y Dios lo sabe también. Y por eso nosotros no debemos ambicionar más de lo que en la misma providencia de Dios el Señor nos va dando y nosotros podemos obtener. Dios es así, siempre es grande y generoso y nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Lo que hay que hacer es mejor darnos cuenta, quizás al reverso de eso, es que somos nosotros tremendamente bendecidos por Dios. Porque si nosotros ya hemos sido llamados a trabajar a la viña del Señor, somos tremendamente afortunados y bendecidos, más que otros, porque quizás ellos, teniendo este mundo con todas sus riquezas, pero no tienen la bondad que yo tengo y que he tenido en Dios. Porque yo soy una persona que he contado con el amor del Señor de muchas maneras. Porque al trabajar en Dios, el Señor me llamó a trabajar ya. Yo he podido tener grandes bendiciones de Dios. Mi vida no se ha ido tanto por el pecado y se ha desperdiciado en el pecado, sino que al contar con la fe y la gracia de Dios, he podido sobrevivir más en esa gracia y mi vida va creciendo en alegría y bendición. Porque tengo la amistad de mi Señor, que siempre me acompaña y me da grandeza y me da fuerza.
Porque también el Señor me ha enseñado, de muchas maneras ha sido mi maestro y me ha guiado y me ha enseñado en la vida para comprender, para que mi vida tenga sentido, incluso ser una bendición para otros. Porque mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, aunque sí supone trabajo y me he cansado, pero mi cansancio no ha sido en vano. Porque si veo la alegría de los otros y la salvación de otros al trabajar en la viña del Señor, esa es mi gran recompensa. Porque yo, a diferencia de muchos, he podido ser alimentado por Dios. Y cuando me he acercado a la mesa de la Eucaristía, he recibido incontables comuniones que muchos no pueden recibir. El Señor, sabemos que, por ejemplo, una de esas grandezas que vemos hoy en la Eucaristía es eso. El Señor siempre está aquí y nos da su alimento. Y el alimento es para todos. Todos pueden comulgar, solamente que muchos se limitan por el pecado. Y la Iglesia les dice a ustedes, no comulguen en pecado, porque es peor. No se puede jugar tampoco con el Señor, por eso no comulguen el pecado, pero se les invita a que estén en gracia para que puedan comulgar todos. A los niños les esperamos un tiempo especial para enseñarles bien catequéticamente que van a hacer su primera comunión, es decir, para que lo aprecien toda la vida, para que preparándose puedan apreciar la comunión de Dios, que el Señor es generoso con todos. ¿A quién se le niega la comunión? ¿A quién? A nadie. A nadie se le puede negar la comunión, porque Dios la da para todos. Pero la Iglesia sí les recomienda, como les digo, que ustedes estén en gracia de Dios, como nos dice también la Escritura o San Pablo, para poder recibir dignamente también al Señor, recibirlo dignamente y no jugar con Él. También tenemos que ser conscientes de esa bondad, que no y le decimos mucho, ustedes incluso no desperdicien la providencia de Dios, porque hay muchos que desperdician y botan a la basura la providencia de Dios, y eso también es un pecado ante el Señor. Por eso tampoco nosotros, aunque Dios es generoso, no creamos que, como dicen muchas personas, pues sí, eso de Dios, de rezar y de ir a la misa, eso yo lo dejo para cuando esté viejito, y cuando esté viejito yo sí rezo mucho, le pido perdón a Dios y yo me voy a salvar. Tampoco se trata de eso, porque eso es jugar con Dios. Solamente que Dios sí sabe llamar. A uno los llama chiquititos a trabajar, a otros los llama cuando están jóvenes a trabajar, a otros cuando ya son grandes y maduros a trabajar, y a otros cuando son viejos a trabajar. Pues bien, afortunados. Pero ¿saben quiénes son los más afortunados? Los que el Señor los llamó desde chiquititos, porque han vivido la vida con Dios desde pequeñitos. Y ellos han recibido más paga y más bendición. Por eso no hay comparación en la bondad del Señor. No se trata de bienes, se trata de la grandeza de Dios en la vida, que muchos pueden recibir. Si usted ha sido llamado ya hace muchos años, dele gracias a Dios y sea tremendamente agradecido y generoso toda su vida, porque Dios ha sido grande con usted, que lo llamó desde pequeñito. No vaya a ser con otros que va a llamar ya siendo viejos en el último momento. ¿Va a llegar al cielo esa persona si se arrepiente? Claro que sí, porque Dios le dará la paga, aunque sea en el último momento. Se arrepintió y se ganó el cielo, pero en el cielo haremos cuentas y decimos, yo en la tierra fui tremendamente bendecido, porque desde muchos años el Señor me llamó a trabajar y recibí bendición en la tierra grandemente, y conocí al Señor desde antes grandemente. Por eso mi vida no la voy a ver con tristeza, sino con alegría, porque fui tremendamente bendecido en el trabajo del Señor. Es el dilema en el cual está San Pablo hoy, nos está diciendo en esa carta que leímos de él hoy a los filipenses. ¿Qué es lo que dice? Yo me encuentro como en esta encrucijada, porque no sé, algo me dice que yo ya quiero irme con el Señor, ya quiero morirme, porque para mí la muerte es una ganancia. Pero no era que estaba loco, era que decía, porque es que yo tengo tantas ganas de irme ya con Cristo, que yo quiero irme ya. Pero si mi vida estando acá todavía supone, claro, mucho sacrificio y mucho trabajo, pero mi trabajo y mi cansancio le hace bien a ustedes para que se salve,
pues eso también es un bien, aunque sea sacrificio, trabajar por ustedes en el nombre del Señor. Entonces no sé, pero sí les invito a que todos estén con Dios, porque eso es lo que ustedes necesitan, que estén con Dios. Esa es la gran bendición de Dios, del que ha recibido en Dios, ha trabajado, se ha cansado y también tiene los anhelos de Dios, pero aún sabe que su vida trabajando pues va a ser de mucha bendición, más alegría para su vida, pero para los demás una salvación. Y por eso el Señor nos llama a trabajar. Y eso es lo que el Señor hoy quiere enseñarnos. Por eso pensemos que Dios sabe cómo hace las cosas, las que esté haciendo, Él sabe cómo las hace. Porque hoy nos dice, nos recuerda en esa primera lectura, mis pensamientos no son sus pensamientos, pienso distinto, ustedes piensan diferente, mis caminos no son sus caminos, son distantes, pero si se acercan a mí, van a ir comprendiendo poquito a poquito, un poquito la mentalidad de Dios y se alegrarán de tener un Dios tan bueno, tan generoso. Eso es lo que, démosle gracias a Dios. Seamos agradecidos siempre, 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 no mirando el plato de los demás, sino mirando la providencia y el platito que Dios me ha dado a mí, del cual soy agradecido en mi vida. Seamos agradecidos con lo que tenemos. A veces nos da de más, y eso que nos da de más el Señor, recordemos que ese pan de más es para otros hambrientos que necesitan ese pan, que Dios me lo da a mí para que se lo reparta a los demás. También eso es necesario, la caridad y la generosidad de nuestras vidas para con los otros. Les invito a colocarse en pie y vamos a profesar todos juntos nuestra fe con el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, los actos de Dios están muy por encima de los nuestros. Por eso sabemos que nuestra plegaria también tendrá respuesta. Oremos con fe y confianza. Favor de responder. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, roguemos al Señor. Por tu Por misericordia, misericordia, Señor, Señor, te lo pedimos. Por todos los que trabajan en la viña de la paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. por tu Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, especialmente los que sufren tribulaciones o viven en la soledad, roguemos al Señor. Por tu
tu misericordia, Señor, te lo pedimos. En silencio también coloque sus necesidades, sus intenciones ante el Señor. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Dios generoso, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha nuestras oraciones. Concédenos lo que te pedimos con ayuda del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos Antonio y Ofelia Navarro, que en Cristo ellos han fundado hace años una nueva familia, que esa familia siga siendo esa iglesia doméstica que continúe con tu gracia siendo sacramento de tu amor. Concédeles así que la gracia de ese día en el cual unieron sus vidas en santo matrimonio se siga prolongando con más amor y bendición a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María de la Luz Cordero, Isaac Rojas, el reverendo Ramón Arechiga Limón, Adán Medina, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Muy especialmente oramos por todos aquellos niños que han padecido el aborto, sea provocado o sea aborto espontáneo. Oramos por ellos, para que también en tu gran bondad y todos los que están allí en el purgatorio los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Te damos gracias infinitas, Señor. En el cumpleaños de Ángela Adni Chávez, continúa llenándola de tu bendición, de tu espíritu, de tu providencia, a su familia también, y siempre guíala en el camino de la vida con la fuerza y con la alegría que tú le imprimas para que así viva alegre y feliz. Te pedimos muchas bendiciones para la familia Chávez en las necesidades que también ellos te están suplicando, y te rogamos y así le devuelvas la salud,
tanto física como espiritual, a María de Jesús Olide, Luciana Márquez, Yesenia Acevedo, y así puedas tener gran misericordia de todos nosotros, de todas las familias, Señor. Con María, todos juntos, la Santísima Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría todos porque nos reconocemos hijos de Dios, porque todos recibimos de su amor, su bondad y su misericordia. Así como Jesús nos enseñó, digamos pues confiadamente esa misma oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, el poder y la gloria de Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. También brindemos este signo de unidad, de comunión fraterna, y se la deseamos también a toda la humanidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que hacen su comunión espiritual, únanse a esta oración. Señor Jesús, creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo poder recibirte sacramentalmente
pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo a ti, me uno a ti y te ruego el no separarme de ti. Amén.
Permítame darles unos anuncios. Les queremos pedir el favor de que se unan a una colecta especial. La colecta es para la Tierra Santa. Normalmente esta colecta se hace en la Semana Santa, el Viernes Santo, cuando hacemos la adoración de la cruz. Ese día se da esa colecta, pero como este año pues fue tan particular y no tuvimos la Semana Santa regular, entonces vamos a hacer en este tiempo, ya que está la gente que volvió a la iglesia, entonces vamos a tener esta colecta, nos ha pedido la iglesia, y les vamos a la salida a repartir unos sobrecitos para que usted se los lleve, y durante la semana entonces allí haga una colecta para Tierra Santa, y dentro de 8 días lo trae. Es decir, dentro de 8 días pues ustedes traen su colecta normal, su ayuda que traen siempre para la iglesia, pero también tráiganse ese sobrecito que es a esa colecta, entonces lo vamos a mandar para allá. Eso se envía allá a Jerusalén, donde la iglesia tiene muchos lugares de los del tiempo de Jesús y más antiguos, que la iglesia cuida, sostiene y siempre mantiene. Entonces todo esto es para el mantenimiento de esos lugares antiguos que tenemos allá en Tierra Santa, y es la colaboración de toda la iglesia en el mundo en esa colecta que se hace anualmente. Entonces le pedimos el favor de que así se sumen a esa colecta. Para las personas, ustedes que asisten a la misa de 8 y también para las personas que asisten a la misa de 10, es necesario, como ya les decimos, les hemos dicho que ustedes llamen a la parroquia para que puedan hacer su reserva en la banca. Si su asistencia es regular, es decir, usted viene cada 8 días, aún así también tiene que corroborar, sea a la salida tienen la lista para que usted diga, dentro de 8 días vengo, entonces ustedes lo coloquen en la lista, para que esté allí, siempre diga eso, cada 8 días, porque la lista se hace nueva según las personas que puedan venir. Entonces usted asegúrese que también entonces pueda tener su reserva, no simplemente porque lo dijo una vez, va a pensar que es para siempre, porque hay muchas personas que también van solicitando el acceso a estas 2 misas que son las que más la gente aprecia y viene. Entonces le pedimos el favor que así llaman. Si de pronto usted se da cuenta de que no va a poder venir, entonces también háganos el favor, llame a cancelar para que ese puesto le pueda quedar a otra persona, a otra familia. Les pedimos el favor, cuando ustedes vengan en grupo, en familia, les volvemos a hacer la aclaración. Si ustedes son miembros de una sola casa, es decir, en su casa viven 5 o 6 personas, ustedes pueden unirse en la misma banca. Pero aunque sean primos, hermanos, que sean lejanos o que sean tíos y que se encontraron allí y digan que son de la misma familia y se van a juntar en la misma banca, le pedimos el favor que no haga eso. Es muy clara la iglesia en el sentido del cuidado. Afuera ustedes pueden reunirse como lo hacen, pero en la iglesia sí nosotros necesitamos conservar el cuidado de todos, y por lo menos si son miembros de una sola casa, se pueden reunir en la misma banca. O tampoco hagan como han hecho algunas personas que dicen, sí, nosotros somos de este grupo, vienen 8 personas que dicen que vinieron, y luego al final llegan y entrando aquí se separan y se van para otras bancas, y a veces hacen eso, se hacen eso, entonces nos hacen trampa. No hagan trampa. Digan, si usted hizo la reservación, entonces somos 4 de mi familia, pero también 3 de otra familia que es mi hermana, es mi tío con su familia, pero entonces ellos van aparte, para que hagan esa reservación y no hagan eso, porque lo que estamos tratando aquí es de mantener el orden, el cuidado, y de que no se vaya a dar para malas cosas. Ya sabemos que estamos en este cuidado, en este peligro. Ya más o menos ya casi todos saben de cómo mantener tan maluco la mascarilla. Sabemos que eso es algo, pero yo creo que ya se van acostumbrando a tener siempre su mascarilla que la tenga todo el tiempo, que cubra su boca y que cubra su nariz todo el tiempo, porque aunque sea su respiración por la nariz es un factor de riesgo, entonces siempre también su nariz cubierta y su boca todo el tiempo. La única forma en que se la pueden quitar es cuando los que pasan a comulgar
se la quitan por un momento, comulgan y se la vuelven a colocar. Yo pues tengo que estar así abierto porque soy el que más estoy hablando, pero alejado de ustedes. Yo no me acerco a nadie de ustedes, e incluso cuando me voy a acercar a alguno de los ministros o al sacristán, yo me coloco mi mascarilla para poder acercarme y decirles algo, pero mientras tanto siempre estoy lejos de ustedes para no causar ningún problema. Eso es lo que hacemos. Entonces les pedimos el favor de que nos ayuden pues con lo de las misas grandemente. Hoy tenemos la rifa de esa segunda canasta, va a ser en la última misa. Entonces quien se la gane, felicidades. Hoy gracias a todos ustedes por colaborarnos en la venta de los números. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza, los haga perfectos en todo bien para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a